Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Si a esta altura del partido podemos tener confianza en que nuestras instituciones, nuestros políticos nos resolverán problemas, yo creo que todos tienen buena voluntad y todos creen que deben hacerlo. Pero en Almería, lamentablemente, pues 7 años ya desde que se averió la desaladora de Villaricos y no hay ni intención de momento de arreglarla. Rules, 16 años desde que se terminó la presa, no desde que se empezó el proyecto, que fue mucho antes, y no hay conducciones. Qué sé yo, Almería debería tener 38 depuradoras por orden, digamos, de la Unión Europea. Me parece que era a finales del 2016, 2015-2016. Tiene una decena, quedan como 30 por ejecutar. Me refiero, los ritmos son tan diferentes de lo que se necesita, de lo que se puede o se hace, que, en fin, estos señores saben perfectamente cuáles son los problemas, ya lo han expuesto, que se derivan de eso. Y luego apuntaría también una cuestión en cuanto al coste del agua. Hay la desalación, desde mi punto de vista, esto es una opinión, son más garantía que los trasvases, porque los trasvases puede pasar como el año pasado, que no llovió y por tanto durante 4 meses, creo, o 5 meses, 11 y 8 meses, no fue posible trasvasar. El cambio climático, evidentemente, está avanzando. Es una situación, digamos, permanente. Se está convirtiendo en permanente, ya no es tan coyuntural como era antes, que había ciclos húmedos. Ahora los ciclos secos son mucho más largos que los ciclos húmedos. Entonces, digamos que la única garantía de que tenga un suministro asegurado son las renovables. Y puestos a las renovables, la desalación, y puestos a desalar agua, ¿por qué no usar las energías renovables? Porque resulta que el coste de 1 metro cúbico de agua, pues más del 60% viene del coste de la energía. O sea, simplemente cambiando el modelo energético, aplicando renovables, se produciría un descenso de precios se calculan entre un 45 y un 50%. Está ahí. ¿Se puede hacer? Marruecos está ahí al lado. Se supone que menos avanzados que nosotros, menos innovadores que nosotros, menos tecnológicos que nosotros. Han construido una pedazo de desaladora alimentada con energías renovables tremenda para miles y miles de hectáreas al sur de Agadir. Y nosotros estamos mirando las estrellas y las nubes a ver si llueve. Yo creo que, y no es decir que es que ellos saben más, se lo está haciendo una empresa española. O sea que podríamos perfectamente hacerlo. En fin, a mí me decía hace poco el anterior delegado del gobierno de Almería, ¿de qué os quejáis en Níjar? Que si tenéis más agua que nunca. Nunca habéis tenido agua en Níjar. Y ahora estáis casi bien, lo cual comprenderéis que no es una solución. Es decir, es verdad que Níjar, en el año 95, 96, todo el campo de Níjar se levantó porque todos teníamos mucha sed. O sea, allí en Níjar nadie tenía agua, y por tanto conseguimos algo que no había conseguido todavía, ¿no? Níjar consiguió que se montara una desaladora donde no había agua. Y además nos asustaron, quiero deciros que 30 céntimos, 35, cuando la primera noticia que tuvimos de que no iba a costar el agua en Níjar era $1. Eso fue en Agua Dulce, una conferencia que nos dieron. Y aún así Níjar no estaba ya al frente, ni mucho menos, pero Níjar decidió que ahí hay que traer el agua, que el agua más cara es la que no se tiene. Y sabiendo que luego tendríamos que pelear por el precio, seguimos peleando para que nos hicieran la desaladora. Es verdad que otras zonas de la provincia de Almería todavía no tenían tanta sed. En ese momento se hizo el trasvase del Negratín, que yo creo que es de las mejores obras que se han hecho para trabajar el agua, porque está en una situación especial. Pero en Níjar tomamos la decisión en ese momento que no podíamos esperar trasvases para Níjar. Era muy complicado. Y lo que se decidió fue afrontar la desaladora. ¿Qué es lo que ocurre con Níjar y con la desaladora?
La desaladora de Níjar, como cualquier desaladora, tiene una producción lineal. Y nuestros consumos no son lineales. Por mucho que queramos almacenar, eso nos crea problemas. Y además, cuando estamos regando, se ha abierto una expectativa. Pensad que hay en Almería 30.000 hectáreas de invernadero. En la zona de Níjar hay 5.000, 5.500. Y tenemos un 10% del campo ocupado, nada más. Entonces, Níjar, que durante muchos años no pudo hacer invernadero, porque no pudo hacerlo, no tenía nada de agua, se ha desarrollado algo. Y a su vez, regamos de un acuífero que no es que está sobreexplotado. No, es que aquí hablan de 2,3, de 3,1, ¿vale? Allí el que tiene un pozo de 3 dice, soy el rey de la comarca, ¿vale? Si allí el agua puede estar de 7, de 5, de 6, es una burrada. Y además los acuíferos cada vez para abajo. Entonces allí tenemos un problema y es que la desaladora de Carbonera no es suficiente para esa recuperación que pide Manolo, que nosotros pedimos también en nuestra zona. O sea, no es posible con la desaladora de Carbonera poder superar, recuperar, que es imprescindible, nuestro acuífero. Por tanto, se hace muy necesario que haya más aporte de agua externa para dos cosas. Como sabéis todos vosotros, hay dos tipos de agua. El agua que riega la planta y el agua que justifica que puede regar la planta, que son otros papeles, ¿vale? No todo es el agua que riega, que tú tiras del pozo y sacas agua, pero hay dos aguas, ¿vale? El agua que hay que legalizar y el agua que riega la planta. Entonces, Níjar necesita que Carbonera duplique, que puede tardar los años que quiera. Hay una desaladora, que yo digo que hay un Mercedes allí con las 4 ruedas pinchadas, hay una desaladora en nuestra comarca que fue una muy mala gestión, que ha hecho que esa desaladora esté parada y que no pueda funcionar y que el gobierno tiene que poner en marcha porque es imprescindible, está en los planes hidráulicos de la comarca, que necesitamos el agua de esa desaladora que está en los planes y que el gobierno tiene que poner en marcha. Estamos en un momento de máxima necesidad, porque este mes de marzo vamos a consumir 3 veces más agua desalada que marzo del año pasado. 3 veces más. O sea, no ha llovido, No voy a dejar ha hecho calor. Es decir, no voy a dejar ninguna. Bueno, fijaros lo importante de los papeles para el agua, que hasta ahora el agua que sobraba de Carbonera en los momentos que Níjar no los consumía, se mandaban al Levante. Pues ahora los papeles dicen que cuando sobre agua en Níjar, que estén todas las balsas llenas de la comunidad, no la de los comuneros, se para la desaladora y no se les manda al Levante por los papeles. O sea, el problema del agua tenemos dos muy diferentes. Uno es el papel de Carmen Níjar, todo el mundo riega. Sí, todo el mundo riega, pero no todo el mundo puede justificar bien de dónde riega el agua. Y es tan importante. En el año 96, como todos teníamos sed, todos nos tiramos a la calle y se consiguió algo que parecía impensable. Ahora tenemos el tema distinto. Ya hay gente que tiene sed, gente que tiene menos sed. Yo tengo mi agua cubierta, tú no la tienes, y eso nos va a dificultar perfectamente conseguir los objetivos que necesita la comarca de Níjar y que los necesita ya. Cualquier papel que haya que hacer para que traiga agua, pasarán años. Y lo que tú has dicho, Antonio, que lo hemos comentado alguna vez, de la planta de Marruecos, es que está claro. Si es que tenemos el sol, tenemos la playa ahí, no puede faltarnos agua en Almería. Y el precio de agua desalada con placas solares tiene que estar en torno a los 30 céntimos, porque es lo que cuesta fabricarla. No hay, o sea, el tema energético es fundamental. Tú te has equivocado al principio, que no te habías equivocado. Entonces, las aguas renovables, es que son renovables, es que hacen falta la planificación. Por eso quiero decir que Níjar, que es verdad que afrontó el problema con tiempo, ya llega el momento de volver a la segunda revolución. Llega el momento de que necesitamos más hectómetros cúbicos de agua para que podamos recuperar el acuífero, que si no, no hay posibilidad, que todos participamos de la recuperación del acuífero y que todos nos beneficiemos del agua desalada. En fin, tampoco quiero, ya estamos a unas horas que no son suficientes, pero en fin, quería comentar, aprovechando a José Antonio, me ha hecho decir que Níjar sí tiene problemas de agua, aunque con vista a unos años. Por eso, antes empezamos con mucho tiempo y ahora hay que empezar con fuerza. Los gobiernos tienen que poner en marcha esa desaladora.
Yo la palabra clave diría infraestructura. Si los poderes públicos, ayudados por los privados, no somos capaces de hacer infraestructura, el futuro lo tenemos bastante complicado, tanto en desalación como en unir cuencas y hacer tuberías y hacer rentable el uso del agua. En Almería, cambio climático. Pues si yo explico el cambio climático, me explicaba mi abuelo hace 50 años, cuando tenían que recoger en la comarca de la Almanzora con un paño el agua que salía de las fuentes y escurrir ese paño para echarlo en un cántaro, fijaos el cambio climático que teníamos entonces. En Almería el cambio climático podemos mirar, no sé, en la historia, cientos o miles de años, que el cambio climático aquí lo tenemos desde siempre, pero para mal. Es decir, Almería es la provincia más seca de España, con diferencia. Por tanto, nuestro cambio climático, y para poder mantener la infraestructura que hoy tenemos, pasa por infraestructura. Si no hay infraestructura, estamos perdidos. Llámese Rules, llámese Tajo Segura, llámese Unión, Ebro, Duero con el Tajo. Es decir, que eso es imprescindible a la infraestructura. Si el Estado no invierte en infraestructura, estamos perdidos. Hace una semana hubo un foro del agua de ABC en Madrid. Participaba Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, Abascal de Vox y Pedro Arrojo, representante de Podemos. Más o menos las tres primeras fuerzas, Ciudadanos. Todo. Pero, por ejemplo, Podemos, hablando del cambio climático, decía que hacer embalses para tener los vacíos que era un disparate. Es decir, una incongruencia. Es decir, se está pensando que el cambio climático va a traer épocas largas de sequía e inundaciones superpotentes, haciendo verdaderos desastres. Pues bueno, atendiendo a eso, lo que tendremos que estar mejor preparados que no abandonar la infraestructura. Es decir, que la política nos puede llevar a la ruina o nos puede llevar a sobrevivir. Entonces, yo soy partidario, por lo que estoy viviendo cada día con la gente, yo soy partidario de hacer infraestructura, tener embalses, y cuando estén vacíos ya llegará la inundación que los llene, o cuando vengan las lluvias regulares que los llene. Si nosotros no tenemos dónde acumular el agua en los periodos que pueden llegar de lluvia, lógicamente es una incongruencia. No hace tanto leía unas manifestaciones de una asesora de la actual ministra de Transición Ecológica que decía que los ríos tenían que seguir su marcha desde el nacimiento hasta la desembocadura, incluso derribando las presas. Fijaos qué mentalidad estamos teniendo. Es decir, que las presas son necesarias. España tiene, nosotros en el año 39 me parece que España tenía 4.000 hectómetros cúbicos de embalse. Hoy tenemos 45.000 hectómetros cúbicos de embalse. Y es necesario hacer más, porque si los periodos de sequía se van a alargar, si vamos a tener el cambio climático que tanto se comenta y que lo tenemos encima, queremos enfrentarnos a él, es imprescindible estar preparados con inversiones del Estado. A mí me gustaría seguir para abordar la ponencia de retos de la inversión en infraestructura de materia hidráulica, una metodología que se usa a nivel empresarial para seguir estrategias de mejora en las implantaciones de diversos proyectos a nivel empresarial. Entonces, esa metodología consiste en responder una serie de preguntas, conocidas como las 5W más la H, y así es como vamos a enfocar y estructurar la ponencia. En primer lugar, ¿quiénes son los implicados? Vamos a ver quiénes son los implicados en la inversión en infraestructura. ¿Por qué es necesaria esta inversión en infraestructura hidráulica? ¿Dónde tenemos que focalizar los esfuerzos de la inversión? ¿En qué infraestructura invertir o cuáles deberían ser las prioritarias? ¿Cómo debe ser esa metodología en la inversión? Y, por último, ¿con qué horizonte temporal debemos afrontar las inversiones futuras y presentes? Si comenzamos con el primer punto, la respuesta a la primera pregunta, hay diversos actores,
principales actores que intervienen en las inversiones. Y como no pueden ser las administraciones, comenzando desde Europa, el Gobierno de la Nación, el Gobierno en concreto de la Junta de Andalucía y también ayuntamientos y entidades supramunicipales como la Diputación. Pero no podemos olvidar a los usuarios. Los usuarios son clave en la infraestructura hidráulica porque son beneficiarios de ella y también deben de formar parte de esos actores en la inversión y, de hecho, ya lo son y ya lo hacen. Podemos tener claro que la inversión en infraestructura hidráulica no son una cosa que debamos de cuestionarnos. Si hablamos de alguna cifra, a nivel español existen 224.000 kilómetros de red de abastecimiento. Eso supone unas 5,6 vueltas al mundo, si nos centramos en el Ecuador. Si hablamos de redes de saneamiento, tenemos 165.000 kilómetros, que suponen 4,1 vueltas al mundo. Tenemos 1.300 estaciones de agua potable, unas 2.000 depuradoras a nivel español, 11.000 depósitos, 21 millones de contadores de agua, así como 1.200 grandes presas y 900 desaladoras. Está claro que mantener esta infraestructura es básico y que tenemos que seguir, como ya se ha comentado a lo largo de la jornada, invirtiendo en más infraestructura hidráulica. ¿En qué dos focos debemos centrarnos para no dejarnos de cuestionar la inversión en infraestructura? Lo que supondría una falta de inversión en abastecimiento sería un aumento en las pérdidas de agua. Ahora mismo existen unas pérdidas de en torno al 35% en la red de abastecimiento a nivel español, lo que implica una pérdida de dinero, una pérdida de recursos. Otro problema que supone el no invertir en el abastecimiento serían unos problemas en la calidad y en la cantidad del agua, que por supuesto implica en problemas para riesgos para la salud y riesgos para la economía, por supuesto. Y lo que supondría una falta de inversión en materia de saneamiento implicaría unos daños al medio ambiente, lo que implica falta de escasez de agua en un futuro. Y, evidentemente, también otra parte que ya tenemos encima de la mesa son las sanciones de la Comisión por incumplimiento de directivas europeas. España ahora mismo está inmersa en 4 procedimientos sancionadores por no cumplimiento de la directiva en materia de depuración. Continuando la metodología y siguiendo respondiendo en dónde debemos invertir, para ver esos lugares debemos centrarnos, debemos basarnos en el ciclo integral del agua, partiendo desde la captación, como debemos invertir en infraestructuras de captación, tanto de aguas superficiales, como son presas y embalses, aguas subterráneas, las masas donde se pueda, como la optimización de pozos, y en aguas no convencionales como desaladoras. Una vez que tenemos el agua captada, hay que tratarla y transportarla. Estamos hablando de plantas de tratamiento de agua potable y elementos de transporte en alta y en baja. En alta, para llevarlo a los puntos de cabecera de los municipios, de las comunidades de regantes, y en baja para distribución interna a todos los usuarios. Eso permite que el agua llegue a los principales beneficiarios en sus diferentes usos, tanto los usos de abastecimiento, tanto los usos industriales y, como no, los usos agrícolas, que son los que representan un mayor porcentaje dentro de los usos que se tiene del agua. Una vez que estos usos han sido consumidos, en la medida que necesitan los diferentes usuarios, tenemos un retorno al medio que se tiene que depurar para para protegerlo y su conservación. Por ello debemos invertir en creación de plantas depuradoras y también agrupaciones de vertido que permitan que no vayan vertidos al medio sin depurar. Después de esa depuración, que puede ser compatible con el medio ambiente, pero no así como uso, se plantean nuevas medidas, nuevos métodos no convencionales de usos del agua, como pueden ser los que se llama a cabo a través de la reutilización, y que, como bien es sabido por todos, aquí en Almería pues se usan y son prioritarios. Por lo tanto, ¿en qué infraestructura hidráulica tenemos que invertir? Tenemos que apostar
y vamos a apostar por el mantenimiento y construcción de embalses, como acaban de comentar anteriormente, por el impulso de más desaladoras y, cómo no, por elementos de transporte. Los canales y los elementos de transporte son fundamentales. Su mantenimiento para evitar pérdidas de agua, como el que ha anunciado esta mañana la consejera. Y luego también la reversión al medio ambiente y la conservación de la misma, como tiene que ser por el más impulso de más depuradoras y más conducciones de aguas residuales. ¿Cómo debemos plantear la inversión en infraestructura hidráulica? Debemos plantearla de dos puntos de vista, la inversión pública y de la inversión privada. Inversión pública, ahora mismo contamos, Andalucía especialmente cuenta a nivel español con fondos europeos para gestión eficiente del agua, para prevención de catástrofes, para que el agua llegue a más personas y a más usuarios en mejor calidad. Tenemos fondos FEADER, que fundamentalmente disfrutan de ellos los agricultores con las modernizaciones de regadío y de otro tipo de infraestructura agraria. Y no podemos olvidar los presupuestos tanto generales del Estado, de las comunidades autónomas y presupuestos de entidades locales. Con respecto a la inversión privada, ya lo hacemos todos los días. Todos los usuarios estamos pagando e invirtiendo en infraestructura hidráulica. Lo que tenemos que las administraciones es mejorar esa gestión de los recursos que ya estamos haciendo, que ya estamos pagando todos, como son los canos de mejora, tanto el autonómico como los locales, que ya los cobramos y los pagamos todos mensualmente en la factura del agua. También tenemos que tirar de entidades financieras. Tenemos que buscar recursos en entidades financieras que nos permitan ejecutar obras y luego poder recuperar esas inversiones previas a través de cánones y tarifas de utilización de la infraestructura. Por lo tanto, debemos de sumar las dos inversiones. Debe ser un elemento clave mantener y proseguir con la colaboración público-privada en inversiones en materia de infraestructura hidráulica para seguir y asegurarnos el buen desarrollo y mantenimiento de las mismas. Por último, yo propongo diferentes fases en los horizontes temporales que tenemos que marcarlos. No quiero decir que tengamos que ver esa infraestructura a un largo plazo, sino que tenemos que partir desde ahora con un horizonte a largo plazo de tener esa infraestructura ya en uso. Porque hay infraestructuras, grandes infraestructuras, como pueden ser las que regulan los planes hidrológicos, como pueden ser presas, embalses, conducciones, que no podemos esperar dentro de años a planificarlas, sino que desde hoy tenemos que pensar ya en lo que necesitamos y en lo que tenemos que hacer y empezar a dar los pasos para que en un largo plazo, una media de 7 años, podamos tener la disposición de esa infraestructura y los recursos que ellas nos van a aportar. A un medio plazo tenemos que optimizar los sistemas que ya tenemos, modernizando regadío y invirtiendo en la mejora de elementos de abastecimiento y de saneamiento. Actualmente, más del 40% de las redes a nivel español tienen más de 30 años. Eso implica que ahora mismo no sabemos realmente el control del agua y el estado de lo que realmente se está consumiendo y lo que se está perdiendo. Y de manera inmediata y en el corto plazo no debemos de dejar, porque tenemos la obligación y tenemos los fondos para invertir en depuración. La depuración nos va a permitir mantener las masas de agua en buen estado y permitir que esos recursos se mantengan el buen estado de la infraestructura. Por último, ya me gustaría concluir, por no extenderme más, con 3 ideas o 3 conclusiones. Uno es que tenemos que invertir más y mejor en la infraestructura. Tenemos que aprender de los errores que se han cometido y no volver a cometerlos de aquí en adelante. Tenemos que concienciarnos más y concienciar a la población, aunque aquí especialmente en Almería ya lo estamos, en el uso eficiente del agua y que todos los territorios hagan el mismo uso eficiente del agua. Y por último, debemos estar todos unidos y aliados en conseguir ese reto que tenemos todos, que es conservar y mantener y luchar porque sigamos teniendo el agua a disposición en calidad y en cantidad. Agradecer a FERAL, vuelvo a reiterar el agradecimiento que hice al principio, el hecho de que haya celebrado estas jornadas
y también el hecho de que haya querido celebrarla aquí en el Ejido. Por supuesto, esta es la casa de todos los regantes de nuestra provincia y de todos los presentes. Y a mí me gustaría concluir con 2 o 3 reflexiones, que es reiterar pues gran parte de lo que se ha dicho hoy aquí. Pero quiero poner, de alguna manera, una situación de relieve. Y hablo del poniente almeriense. Por aquello de que, antes lo ha dicho Antonio Fernández, se pasa el tiempo. Y nosotros no tenemos, desde luego, mucho tiempo en tareas como, por ejemplo, la recuperación de nuestro acuífero, que es un bien muy preciado, el acuífero del Poniente. Si tuviéramos una pecera aquí de cristal y viéramos el contenido de ese sistema de acuíferos y viéramos cómo está y cómo evoluciona, de verdad que estoy convencido de que no postergaríamos muchas infraestructuras de las que ya deberían estar ejecutadas y no postergaríamos, por ejemplo, o seguiríamos postergando el aprovechamiento del acuífero superior, o nos tomaríamos mucho más en serio la posibilidad o la necesidad de realizar trasvases y de articular un territorio. Como yo decía antes, todo es una cuestión de escala. Y aquí se ha dicho, y yo, desde luego, me siento relativamente satisfecho de que a nivel de Junta de Andalucía se empiecen a tener las cosas claras. Y tú, José Antonio, has hablado de partidos políticos, y yo creo que pues hay que tener también muy en cuenta a la hora de ir a depositar un voto una cuestión tan importante como el agua, porque hay quienes todavía, con ciertos prejuicios ideológicos, niegan la posibilidad de que el agua que nadie aprovecha y que va al mar, y no hablamos de caudales ecológicos, se pueda aprovechar. Y podemos hablar o bien de conexiones, de cuencas, o podemos hablar de trasvases, se le puede llamar como se quiera, pero yo estoy convencido de que al final cada fuente tiene que permitir el desarrollo de la sociedad y del territorio más cercano, y a partir de ahí todo lo que sobre, poder ampliar su radio de acción para dar servicio a la escala que ese embalse, río o masa de agua pueda dar servicio de una manera sostenible. Y por ese orden no se trata de quitar nada a nadie, sino todo lo contrario, de garantizar el desarrollo de las zonas que quieran producir, que quieran generar industria, que quieran apostar por un turismo de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la racionalidad a la que todos estamos llamados, alejándonos de los prejuicios ideológicos que siguen dándose hoy en día. Yo nunca lo he entendido y seguiré, de luego, sin entenderlo, y menos desde una tierra que es profundamente solidaria, porque hemos compartido nuestros acuíferos, lo más preciado que teníamos. Y hay que empezar, y evidentemente hemos dado pasos, pero estamos aún lejos de empezar a equilibrar el balance hídrico de nuestros acuíferos y de alguna manera, a empezar a regenerar esos acuíferos, que también es urgente. Y concluyo, obviamente aquí se ha dicho, hay que utilizar todas las masas de agua, todas. Hay que reutilizar el agua, hay que seguir aprovechando los acuíferos, tenemos que seguir profundizando y cada día apostando también, quizá cada día más, por el agua desalada, porque la vamos a necesitar, ya estamos usando, pero sin, como digo, sin renunciar a explorar la posibilidad de conectar cuencas, si es que se le puede llamar cuencas, porque, insisto, es una cuestión de escala. Y, como se ha dicho aquí también, seguir mejorando la eficiencia. Así que, por mi parte, nada más. Que tratemos de ser sensatos en este tema, de no perder mucho el tiempo, que ya llevamos mucho tiempo perdido, y de pensar que al final, bueno, lo que está en juego es el medio ambiente, por supuesto, pero es la sostenibilidad económica, y al final eso es empleo, y también, por supuesto, la sostenibilidad social de todas las miles de familias que viven hoy en día de esto, directa o indirectamente. Y yo diría que aquí, en esta provincia, no nos podemos permitir estar con disquisiciones estériles, absurdas, yo diría estúpidas, y contraproducentes para garantizar precisamente el futuro. Y el futuro se hace construyéndolo desde hoy.
Nada más, muchísimas gracias y espero que foros y encuentros como este sirvan para que todos, si me permiten la expresión, nos pongamos las pilas y trabajemos unidos en la misma dirección. Bueno, nosotros en esta jornada lo que queríamos poner de manifiesto una vez más, el Día Mundial del Agua, pues es la necesidad hídrica que tiene la provincia de Almería, la falta de agua que tiene la provincia de Almería, lógicamente falta de infraestructuras, que también hemos hablado, y el precio del agua. Lógicamente eso junto con un tema que ha salido muy importante, que en esta jornada, que lo llevamos sufriendo años y años, que es los derechos del regadío. Los derechos del regadío es muy importante para todas las comarcas, puesto que no se trata ya de tener o no tener el agua, sino, como dice, que el agua sea legal. Aunque los sondeos y todo en su fecha son todos legales, cuando la ley del 86, que todas las aguas eran públicas, pues ocurrió que hubo pozos pues que no hicieron nada, ni se inscribieron en el catálogo de aguas privadas ni pidieron una concesión. Y están en la legalidad y eso hay que regularizarlo. ¿Por qué hay que regularizarlo? Porque esta gente que está regando de esos pozos pues no tienen acceso a fondos operativos ni a subvenciones del Estado. A nivel de infraestructura, ¿cuáles son ahora mismo las más urgentes? Bueno, lo más urgente es infraestructura, aparte de las infraestructuras locales que hay que hacer para llevar el agua a las distintas comunidades, por ejemplo en la comarca del Poniente o en las demás comarcas. Yo pienso que debemos de ya centrarnos en lo que es la autovía del agua. La autovía del agua entre la presa de Benínar y el Almanzora es muy importante, porque esto en momentos de sequía pues nos puede ayudar mucho con la interconexión a esa gran obra de todas las desaladoras y poniendo el agua a disposición de esa red que pueda subir de norte a sur y de sur a norte. Al hilo de las desaladoras, la de Villaricos. Bueno, de Villaricos, ¿qué vamos a decir? En 2012 ahora pues seguimos reivindicando y la verdad es que es una lástima que la administración pueda tardar 10 años en resolver un problema como ese. Lógicamente, aparte de Villaricos, en el Almanzora pues nos está haciendo falta más agua desalada y se está trabajando ya allí desde Aguas de Almanzora, ¿no?, con nuestro apoyo por supuesto, para obtener otros 30-40 hectómetros cúbicos más de agua. Pero lo de Villaricos, esos 20 hectómetros cúbicos, que se prevé una sequía pronto, nos hacen falta, pero con mucha necesidad y mucha urgencia para la comarca. Había un proyecto privado de hacer una desaladora privada en este caso. Ahora, con el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, ¿en qué lugar queda? Bueno, nosotros eso creo que ya lo estamos poniendo en conocimiento de la administración nueva y de la idea, del concepto que tiene de allí desde Aguas de Almanzora, de hacer una desaladora un poco público-privada y eso. Entonces espero que desde las administraciones se apoye económicamente, puesto que ya bastante esfuerzo está haciendo los agricultores de la Almanzora con pagar el trasvase del Negratín para ahora seguir sumándole costes al agua. Y por último, una cosa que compete tanto a Murcia como a Almería, el trasvase. ¿Preocupa el trasvase Tajo Segura tal y como se está poniendo la cosa ahora mismo? Bueno, el trasvase Tajo Segura yo creo que nos va a preocupar siempre. ¿Por qué nos va a preocupar siempre? Porque no se terminan de hacer las cosas bien en este país. Y si hubiera una interconexión del Ebro al Tajo, entonces al igual habría agua para todos, que es de lo que se trata, y no se crearían estos conflictos que hay entre comunidades autónomas. Pienso que siempre vas a cuestionar el trasvase, aunque lo creo necesario. Se ha demostrado que el agua es riqueza, es donde vive la gente y donde se está creando pues el bienestar social que la sociedad necesita. Castilla-La Mancha necesita agua, hay que buscarle soluciones, pero no creo que sea quítame a mí para darte a ti o al revés. Entonces pienso que hay que buscar soluciones integrales para este país. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom.
righteousness because one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared. Cause swinging never hurts as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move. So come on. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Cariño por la tierra y el producto. Tenacidad y visión de futuro. Décadas de innovación, esfuerzo y trabajo. Investigación como base del conocimiento. Sostenibilidad. Personas. Son los cimientos que permiten a Primaflor disponer de un producto natural, fresco y lleno de sabor. Primaflor, impulsada por la búsqueda permanente de nuevos modelos de futuro en el sector agroalimentario, es el mayor productor nacional de hortalizas y uno de los mayores suministradores del mercado internacional. 2.700 personas trabajan para proporcionar alimentos frescos y saludables a más de 25 países. Innovación continua movida por un objetivo: la producción sostenible de alimentos sanos, sabrosos y seguros. Bienvenido a Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, una empresa dedicada al asesoramiento y consultoría de empresas profesionales y particulares desde 1983. Nuestras áreas de actuación profesional abarcan un asesoramiento completo desde la toma de contacto, puesta en marcha de la actividad económica y seguimiento continuado. Proporcionamos asesoramiento fiscal, financiero, mercantil, contable, laboral, jurídico y de dirección. Contamos con más de 35 años de experiencia y calidad en el sector, personal cualificado en formación continuada y el software más avanzado. En Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, nuestros objetivos son los suyos. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging.